Es muy refrescante e intrigante reflexionar sobre los orígenes de nuestro universo y sin duda una de las teorías más importantes es la teoría del Big Bang, un pilar de lo que es la cosmología moderna. Esta sugiere que el universo como lo conocemos hoy en día comenzó como una diminuta bola de materia infinitamente densa que comenzó a expandirse. Esta expansión, según lo que conocemos hoy en día, dio lugar a lo que fue la formación cósmica, es decir, la formación de átomos, moléculas, estrellas y galaxias a lo largo de miles de millones de años. Es muy interesante, sin ninguna duda, decirle a ustedes que la idea de que el Big Bang creó el universo, esto sin duda es lo que entendemos como con los conocimientos que tenemos hoy en día, porque eso es lo que dice la teoría de Einstein, quiero decirle a usted y quiero, digamos, enfatizar en eso. Es la cosmología clásica, por así decirlo, pero la imagen actual del libro de texto es que hubo una fase en la vida del universo mucho antes del Big Bang, la cual conocemos muy pocos hoy en día. Y bien, si defines el Big Bang como aquella fase caliente y densa de la cual emerge lo que sería el universo, eso fue unos 13.8 mil millones de años. Es decir, esto sucedió hace miles y miles de millones de años. Y esa fase llamada inflación es lo que conocemos como aquella fase, porque sin duda, entonces, lo que creemos que sucedió es que antes de eso, el universo estaba acelerando, es decir, acelerando y expandiéndose exponencialmente rápido. Es decir, se duplicaba y se duplicaba en tamaño en fracciones de millonésimas de segundos. Y los números son ridículos si entramos en detalle. Ahora, creemos que si comenzaste con un universo que es mucho más pequeño, quizás más pequeño que solo un átomo, se volvería mucho más grande que todo el universo observable que conocemos hoy en día, que contiene unas 350 mil millones de galaxias, solamente para ponerlos en perspectiva. Y esto sucedió en menos de un millón de millonésimas de segundo. Así que sin duda, esto fue una expansión extremadamente, pero muy extremadamente rápida y exponencial, la cual sin duda calentó lo que fue el espacio, produjo como resultado las partículas de la materia de la que estamos tú y yo y todo lo que existe en el universo hecho, es decir, todas las cosas que observamos en el cielo. Y eso es lo que vemos y lo que conocemos hoy en día como el Big Bang. Así que eso suena bastante fantasioso, ¿no? Quizás interesante, pero es la cosmología estándar en este momento, porque la gran pregunta, sin embargo, entonces es, bueno, ¿qué inició precisamente aquella fase de la inflación que hablamos en esta teoría del Big Bang? Además surge una pregunta ¿qué detuvo la inflación? ¿Y cuánto tiempo duró la inflación? Y la respuesta es que no estamos seguros, no sabemos hoy en día lo que ocurrió y cómo responder a esta pregunta. No solo que no sabemos, sino que no tenemos ni siquiera idea ahora. Pero lo que sí sabemos es que al principio había una diminuta bola de materia infinitamente densa que comenzó a expandirse y que eventualmente daría lugar a los átomos, moléculas, estrellas y galaxias que vemos hoy en día. Pero surgen preguntas bastante importantes que es como por ejemplo, ¿qué había antes del Big Bang? ¿Y cuál era el estado del universo antes de todo? Porque el Big Bang es todo. Porque el universo experimentó una asombrosa expansión cósmica, duplicándose, según lo que entendemos, duplicándose sus tamaños en al menos 80 veces en una fracción de segundo. Esto sin duda son conceptos bastante, digamos, imposibles de imaginar, pero esta expansión rápida, impulsada por una forma misteriosa de energía que permeaba el espacio vacío, y esto dejó el universo desolado y frío, y solo después de eso surgieron lo que serían las condiciones ideales, las condiciones calientes y densas del Big Bang. Algunas de estas teorías, quiero decirle a ustedes, y voy a compartir con ustedes, sugieren que la inflación no solamente se detiene de una vez, como ustedes verán, sino que se detiene en pequeños parches y cada vez que se detiene se forma lo que sería un universo o múltiples universos. Así que algunas de estas teorías llamadas lo que fue la inflación, la teoría de inflación externa, sugiere que tal vez no solo existe nuestro universo, es decir, esta teoría sugiere que nosotros
probablemente no somos lo único en este mundo, en este vasto cosmos, sino que la parte que podemos ver del universo es una parte muy insignificativa, porque según esta teoría hay números infinitos de ellos y están rodando y están en todas partes y pueden estar siendo producidos de hecho constantemente durante todo el tiempo. Así que, ¿qué hacer con eso? Bueno, ahí es donde se encuentra lo que es la cosmología moderna actual, una de los campos de estudio más dinámicos hoy en día. Porque si la inflexión cósmica describe correctamente lo que sucedió antes del Big Bang, esto sin duda podría llevar la respuesta, o nos podría llevar a la respuesta definitiva a la pregunta de dónde vinimos más allá del alcance de la ciencia. Pero eso solo, si lo analizamos muy bien, empuja las preguntas aún mucho más, porque no sabemos nada que había antes del universo y sobre lo que sucedió antes de aquella inflación cósmica de la cual hablamos hoy en día. Y es dudoso que alguna vez lo sepamos, quiero decirle a ustedes, porque sin duda hay teorías ahora que sugieren, como mencioné anteriormente, que puede haber múltiples universos, es decir, más universos, y que potencialmente un número de hecho infinito, es decir, potencialmente existen infinitos números de universos. Esta idea asombrosa, ¿no? Bastante asombrosa, pero yo debo decirle una cosa más. Si eso es cierto, entonces algunas de esas teorías dicen que lo que llamamos las constantes de la naturaleza, como es la fuerza de gravedad, la velocidad de la luz y lo que es también la masa, etcétera, la masa de partículas, pueden variar no solamente en propiedades específicas, sino que estas propiedades pueden variar de acuerdo a cada universo y que son específicas de cada universo. Y luego te hace la pregunta, bueno, ¿por qué nuestro universo es tan perfecto? Es decir, ¿por qué nuestro universo es tan ideal para la vida? ¿Por qué las estrellas producen carbono y oxígeno, que son elementos esenciales, los que necesita la vida? Son preguntas bastante importantes que nos generan ciertas curiosidades, porque ¿por qué todo es tan, digamos, perfectamente o bellamente equilibrado para que existan los seres vivos en este universo? Yo creo que la respuesta o para explicar estos conceptos bastante sencilla, y es que, bueno, cada universo existe, es decir, existe cada posibilidad de universo, por lo que cada posible combinación de las leyes fundamentales, de las leyes de la naturaleza que existen en diferentes universos, entonces en un universo es posible y de hecho es inevitable de que exista la vida. Así que la razón por la cual vemos un universo que permite nuestra existencia es obvia, porque existimos en él, y como son, digamos, infinitos universos, en uno de ellos, como las combinaciones son infinitas, pues existe la combinación perfecta para que exista la vida. Podemos preguntarnos, bueno, ¿qué tan probable es eso? Pues la respuesta es que si hay un número infinito de universos, entonces es inevitable, porque existe cada tipo de combinación posible. Y subrayo que esto es algo muy especulativo, sin embargo, pero lo primero que dije sobre la inflación, de que la idea de que hubo lo que fue una gran expansión bastante rápida, exponencialmente rápida, mucho antes del Big Bang, porque si quiero usar ese lenguaje, quiero decirle a ustedes para que entremos en más contexto, eso no es muy especulativo. Ahora, esa es la cosmología dominante que existe hoy en día, la cosmología moderna, pero esa idea de que eso puede llevar a múltiples universos es mucho más especulativo aún, porque sin duda esto sugiere que nosotros no somos los únicos en este universo, pero sigue siendo, aunque especulativa, sigue siendo científicamente válida, y hay personas que están dedicando bastante tiempo, es decir, la investigación de estos conceptos. Y nuevamente, este es uno de los campos más activos, digamos, en la investigación, en lo que sería la teoría de los múltiples universos. Y sin duda, amigos, la inflación nos dice que el periodo antes del Big Bang fue extremadamente frío y estaba vacío. Eso es lo que sabemos hoy en día, es decir, estaba vacío, desolado, salvo por el espacio vacío en sí mismo. Y ese espacio vacío, es decir, llevaba energía que expandió el universo a este tamaño enorme y bastante,
digamos, complejo que existe hoy en día, decía ese estado inicial antes de Big Bang, pero también hay teorías, digamos, teorías alternativas, lo que es la inflación cósmica, que nos cuenta lo que sucedió, por lo menos también nos cuentan las condiciones iniciales que eventualmente daría lugar a lo que fue el Big Bang. Y quiero decirle a ustedes que hay una teoría que sugiere que tal vez hayan dimensiones extra en el universo. Así que imagina que solo estamos viviendo lo que sería una pequeña hoja de papel, digamos, por así decirlo. Luego hay teorías en las que aquí está lo que sería en nuestro universo, es decir, flotando, y pueden haber otro universo flotando en diferentes capas, en diferentes layers. Entonces hay más dimensiones espaciales y digamos, y solo estamos, es decir, flotando como si fuera una hoja de este universo mucho más grande y complejo. Y luego puede hacer la pregunta, bueno, ¿qué pasa cuando chocan entre sí? Es decir, cuando estas diferentes capas chocan entre sí. Y bueno, una de las teorías sobre lo que causó el universo es precisamente que en realidad lo que fue que dos de estas hojas, es decir, de estas hojas de papel, por así decirlo, chocaron, es decir, estas branas chocaron entre sí y se separaron. Y cuando chocan entre sí, se calientan y obtienen algo que por lo menos parece a lo que es el Big Bang, es decir, a esa hoja del espacio y el tiempo. Ahora, por así decirlo solamente. Así que es una de las otras teorías diferentes sobre lo que sucedió antes del Big Bang, es decir, cuáles fueron las condiciones las que llevaron a que el Big Bang tuviera lugar. Ahora quiero abrir un pequeño paréntesis aquí para explicar un poco lo que es el concepto de la brana, porque es algo muy importante en conocer estas teorías. Las branas o brains en inglés son objetos que son muy fundamentales en las teorías de cuerda y en la teoría de cuerda M específicamente, que son teorías muy avanzadas en la teoría física teórica, que intentan por lo menos unificar las fuerzas fundamentales de la naturaleza, incluyendo indiscutiblemente lo que es la gravedad, que es uno de los marcos coherentes más importantes que conocemos hoy en día, por lo que una brana es digamos, una generalización de la noción de partículas en varias dimensiones, es decir, un término más o menos para explicar lo que es la brana, porque así el término brana proviene de la membrana, que es un tipo de brana específica de dos dimensiones concretamente, porque en la teoría de cuerdas, de hecho, hice un programa muy importante sobre las teorías de cuerdas, es decir, bastante interesante. Les recomiendo ver ese programa para que este programa de hoy sea mucho más importante e interesante, porque yo describo ciertos conceptos que son bastante importantes. Y bueno, el asunto es que el universo, según esta teoría, en el universo en que vivimos puede ser descrito como una brana tridimensional con longitud, anchura y altura específica, es decir, inmersas en un espacio de mayor dimensionalidad. Sin duda, la gravedad y otras fuerzas también podrían propagarse en este espacio de mayor dimensión. Sin embargo, mientras que estas partículas específicas, digamos, ordinarias, como los electrones y protones, estarían, digamos, confinados en esta membrana, es decir, no tienen una forma escapatoria de escapar de esta membrana tridimensional. Estos son uno de los conceptos más importantes, pero al mismo tiempo más difícil de entender sobre esta teoría. Y bien, amigos, la brana juega un papel muy crucial en lo que es la descripción de los objetos extendidos dentro del espacio-tiempo de muchas dimensiones de la teoría de cuerda. Son sin duda fundamentales para entender la dualidad de cuerdas y la compactificación de dimensiones adicionales, así como la teoría misma, como la cosmología de brana que conocemos hoy en día, que sin duda sugiere que todo nuestro universo es en sí misma una brana en un espacio de dimensiones que son superiores, que de hecho con los conocimientos que tenemos hoy en día, digamos, difícil de entender. Este concepto sin duda es una parte muy importante para explicar este tema de hoy en día. Por eso el énfasis que les puse a este concepto, quiero decirle a ustedes. Pero bien, volviendo al tema central que es la teoría del Big Bang. La brana
chocan entre sí, dando lugar a lo que fuera el Big Bang y otras teorías del universo, aunque estas afirmaciones pueden parecer un poco, o quizás, siendo honesto, extremadamente especulativas y quizás desconectadas de la realidad, especialmente para cierta porción de la población, es decir, de las fases creyentes, donde obviamente, bueno, tienen una otra idea de cómo el universo comenzó y etcétera. Pero bueno, ese es otro tema, en el cual no quiero entrar en detalle. Pero bueno, entendiendo de esta forma, de esta manera, tienen un razonamiento bastante complejo, es decir, a un razonamiento matemático detrás de esto, por lo que, por lo menos, desde un punto de vista matemático, no podemos ignorarlo. Y además, las teorías describen sin duda lo que fue el estado muy temprano del universo, lo cual tiene un apoyo de hecho experimental. Y lo maravilloso de esto es que estamos haciendo mediciones hoy en día, quiero decirle a ustedes. Debo decirles que la base experimental de todo esto es algo llamado radiación de fondo cósmico de microondas. Entonces fue uno de los acontecimientos recientes más importantes y relevantes que nos permitieron entender un poco lo que fue el universo. Así que según estas radiaciones podemos mirar hacia el cielo y ver la luz más antigua del universo, que fue liberada aproximadamente 380.000 años después del Big Bang. Es cuando el universo, según esta teoría, se enfrió lo suficiente como para que se formaran los átomos. En este momento el universo se volvió transparente y esa luz ha estado viajando por el universo desde entonces. Y con estas teorías nosotros podemos tener una percepción mucho más detallada de lo que sería la imagen del universo, porque actualmente tenemos un satélite llamado Planck, un satélite europeo que ha estado tomando imágenes pero muy detalladas de lo que es esta luz, y en esa luz, según analizamos esta imagen como una imagen de bebé del universo, como una ecografía o una sonografía de un bebé que se le hace a una mujer embarazada, lo cual permite, digamos, ver la criatura dentro de su interior. Esto sería como una ecografía del universo en cierto sentido. Entonces, a través de estas imágenes se puede mirar hacia el universo tal vez tal como era en su principio, es decir, en sus primeros días, y ver diferentes estructuras, diferentes propiedades y diferentes fases de esa luz. Eso te da por lo menos una pista sobre lo que sucedió al comienzo del universo, es decir, al comienzo del tiempo, al comienzo del espacio. Y bien, de ahí proviene precisamente el respaldo experimental de lo que serían estas teorías, que son bastante fundamentales e importantes, que nos da una percepción por lo menos del universo que conocemos hoy en día. Y bien, amigos, los dos pilares fundamentales de la física moderna, que son la relatividad general de Einstein y la teoría cuántica, de los cuales pues estaré discutiendo en otro programa, digamos, son muy importantes para entender cómo surgió el Big Bang y qué hubo precisamente antes, porque es esencial, sin embargo, unir estas teorías fundamentales, como son las teorías cuánticas, para entender lo que sería el universo. Ahora, solo si logramos obtener una teoría unificada, quizá podríamos responder las preguntas más fundamentales y apremiantes de la cosmología moderna, como qué es el espacio precisamente, qué es el tiempo y qué es el universo y de dónde proviene, de dónde vinimos y hacia dónde vamos, porque los objetos más distantes del universo están a unos 47.000 millones de años luz de distancia, lo que hace que el tamaño del universo observable sea de unos 94.000 millones de años de luz, es decir, de ancho. Ahora, si te pregunta cómo puede el universo observable ser mucho más grande que el tiempo que la luz ha tardado, es decir, has tenido para viajar a lo largo de la vida del universo. Es como si fuera una paradoja, es decir, como si fuera una contradicción. Ahora, la respuesta es que el universo ha estado expandiéndose desde entonces, es decir, durante todo este tiempo. Y eso es precisamente lo que hace que esta pregunta tenga poco sentido. Ahora, esto hace que los objetos, aquellos objetos muy distantes, estén mucho más lejos de nosotros que de su tiempo de viaje de luz, porque la mayoría de los científicos modernos hoy en día creen que la totalidad del universo se extiende mucho, pero mucho más allá de aquel horizonte o de aquella barrera, de aquella frontera observable que podemos
observar hoy en día, pero hay sin duda más problemas y surgen también otras preguntas como ¿hay algo más allá del todo universo que conocemos hoy en día? Es decir, ¿hay algo más allá del universo? Probablemente no, porque sospechamos con bastante fuerza, es decir, con bastante certeza que nuestro universo podría ser infinito, en el sentido de que incluso nuestra parte del universo, esta pequeña burbuja que conocemos, si solo tomamos, digamos, nuestro universo, estamos seguros de que existen mucho más allá de lo que podemos entender, o de que mucho más allá de lo que podemos ver. Porque eso es una pregunta también, porque ¿por qué diría eso? Bueno, si lo piensa bastante bien de una forma, digamos, analítica, el universo, o quizás al menos nuestra parte, ha existido durante unos 13.8 mil millones de años. Eso significa que la luz solamente ha tenido unos 13.8 mil millones de años para viajar desde lo que podemos ver hasta nuestros ojos. Así que de esta forma, y tomando esto en mente, solo podemos ver hasta donde la luz ha tenido tiempo en viajar, porque más allá de donde la luz no ha viajado, pues no podemos ver nada. Porque sin duda, amigos, desde el Big Bang hace aproximadamente unos 13.8 mil millones de años se han formado una enorme cantidad de estrellas y galaxias y fenómenos cósmicos muy importantes, como de los cuales no podemos observar hoy en día debido a las limitaciones, digamos, tecnológicas, y a limitaciones de la naturaleza misma, y a limitaciones de conocimiento que tenemos hoy en día. Además, sin duda, se cree que hay materia también oscura y energía oscura, los cuales hacen las cosas bastante mucho más complejas, que construyen lo que sería la mayor parte de la masa y energía del universo que conocemos hoy en día, y que son sin duda invisibles e indetectables con los métodos actuales que tenemos hoy en día. Y estos son uno de los conceptos, digamos, más oscuros de lo que sería nuestro universo, que hay factores que influyen, que limitan significativamente nuestra exploración del universo. Y sin duda yo creo que es importante recordar que nuestra comprensión del universo sigue siendo bastante compleja y sigue además evolucionando, y que siempre hay mucho más por descubrir, pero creemos sin duda que muchas de ellas, debido a limitaciones que conocemos hoy en día sobre la curvatura del espacio y el tiempo y la estructura del universo en sí mismo, nos permiten quizás tener una buena percepción de cómo sería el universo. Ahora sin duda se extiende mucho más allá de aquella pequeña burbuja que podemos ver hoy en día, por lo que yo te pregunto, ¿qué tan lejos se extiende el universo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tan lejos llega el universo? Esa es una de las preguntas más importantes también, porque no solo sabemos, pero podría ser quizá finito en términos de extensión. Ahora, teniendo en cuenta los últimos descubrimientos y acontecimientos y desarrollo, además mediciones que hemos hecho en el campo de la física, hemos intentado quizás responder la pregunta: ¿qué había antes del Big Bang? ¿Qué tan grande es nuestro universo observable? Y además, ¿qué hay más allá de lo que podemos ver? Es decir, de una u otra forma, ¿qué hay más allá de lo que no conocemos, que hay más allá de lo desconocido? Pero estamos olvidando algo muy fundamental, algo muy importante, y es que una pregunta surge que generalmente surge después de cuestionar lo que sería el comienzo de todo, es decir, ¿cómo termina nuestro universo? Es una pregunta que se la dejo a ustedes sobre la mesa. Sin embargo, voy a hacer ciertas especulaciones, porque bueno, la mejor suposición o la mejor, digamos, estimación es que continuará expandiéndose para siempre. Y la razón por la cual digo eso es porque de hecho el universo está acelerándose de una forma bastante rápida, está expandiéndose, lo cual sin duda es un gran misterio. Es decir, no sabemos por qué el universo sigue hoy en día expandiéndose, porque antes de ese descubrimiento pensábamos de que la gravedad era siempre, digamos, una fuerza atractiva, y que esto iba a impedir que el universo siga expandiéndose. Así que debería ser que tenemos todas estas galaxias en el universo. Si el universo ha estado, digamos, expandiéndose desde el Big Bang, es decir, desde los inicios, y al menos debería estar desacelerándose, eso según los conocimientos que teníamos recientemente. Ahora, incluso habían unas preguntas, es decir, surgían preguntas muy importantes sobre si había suficiente materia como para que pudieran actuar como contrapeso para desacelerarlo, tanto que se
finalmente se detuviera y quizás pudiera colapsar. Pero este nuevo descubrimiento del que el universo está acelerándose, está expandiéndose, nos deja bastante, digamos, desconcertados, lo cual de hecho sugiere que seguirá acelerándose, a menos que aparezca cierta, o quizá surjan nuevas leyes físicas que no comprendemos hoy en día y que no entendemos. Entonces simplemente, si eso no ocurre, yo creo que el universo seguirá expandiéndose, es decir, para siempre. A medida que se expande, se volverá bastante frío y desolado, es decir, lo cual eventualmente sería quizá nuestro fin de universo, donde no existe, digamos, entropía. Ahora, amigos, gracias por ver este video. Si te gusta, entonces muestra tu apoyo suscribiéndote a este canal, activando también lo que es las campanas de notificación, habilitando las notificaciones para no perderte el futuro programa, porque sin duda es muy intrigante reflexionar sobre los orígenes del universo, es decir, sobre los orígenes de este universo que formamos parte hoy en día, porque sin duda esto nos ayuda a entender de dónde vinimos y hacia dónde vamos. Y yo creo que con esto termino el programa de hoy, así que les invito a sintonizar este programa en su espacio en el próximo programa, donde estaremos profundizando sobre la relatividad general de Einstein posiblemente, y también sobre otro concepto bastante importante. Y bien, hasta entonces nos vemos en la próxima.